Y ahora, para escuchar otra opinión de un experto internacionalista, agradezco siempre al doctor Alfredo Jalife Rame su buena disposición para con este espacio. Alfredo, muchas gracias y muy buen día. Encantado. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Oye, con tu enorme experiencia, una pregunta que muchos nos hacemos ya es, ¿cómo se estaría? Bueno, hay que tomar en cuenta lo que platicábamos con Gabriel Eduardo Gaspar. Dice, yo creo que va a ser una solución diplomática muy importante lo que ayer logra el presidente francés Emmanuel Macron, reunir a Joe Biden y Vladimir Putin el próximo fin de semana. Sería en Alemania o en algún lugar de Alemania o en algún lugar de Francia. Desde tu perspectiva, y te pregunto como experto, hay que tratar de entender que está muy complejo. ¿Cómo se estaría dando la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Se limitarían a las, entre comillas, armas convencionales y a una guerra muy sangrienta con muchas muertes? ¿O algunas de las potencias que conforman parte de la OTAN le hace básicamente, bueno, pues Francia, Alemania, con el respaldo de Estados Unidos o Rusia, utilizarían su arsenal nuclear? Eso se antoja prácticamente imposible. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo imaginarnos en pleno siglo XXI? Mira, para empezar, Oscar Mario, no hay tal invasión. Eso es fake news. Bloomberg se dio hasta el lujo de haber anunciado la invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente no sucedió. Tú seguramente lo viste. Estuvo la noticia media hora, imagínate, Bloomberg la difundió. Luego, es parte de la guerra de propaganda, de nervios, que tú lo sabes siempre, lo primero que muere en una guerra. Bueno, ahorita estamos en una fase de preguerra. De posiciones, de posicionamiento sería mejor. Pues lo primero que muere es la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que leer bien a los chinos, yo es lo que sugiero. Hay que leer a los chinos, hay que leer a los rusos, y obviamente hay que leer a la prensa anglosajona, que está totalmente, casi, mira, el miércoles 16, hasta se dieron el lujo de decir, imagínate quiénes, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, Lloyd Austin, el secretario de la defensa de Estados Unidos, que la invasión se iba a dar a las 3 de la tarde, el miércoles 16. No pasó nada. Yo creo que hay que delimitar bien qué está sucediendo, porque si no, nos van a jalar a medio mundo en toda esta desinformación. Por ejemplo, te doy un punto de vista, el de los chinos. Es fácil leer, se mete uno, hasta está en inglés, lo puede uno buscar. Te dicen, sí es delicada la situación, ahorita hay una escalada, eso es real, sobre todo en la región de, que se llama en Ucrania el Donbass, o sobre las dos grandes regiones, Luhansk y Donetsk. Esas son regiones separatistas, así como se separó Crimea. Ahora, Rusia no las ha reconocido. Hay que entender muy bien cómo está la configuración etno-religiosa de Ucrania. La parte que hoy quiere separarse es muy rusófila, exageradamente rusófila. Son de religión ortodoxa. La parte con la que hay problemas, que todos son muy respetables, es la de Kiev, que muchos son católicos, y hay que reconocerlo, son pro-occidentales. Entonces, el nuevo muro de Berlín ahí está, es la frontera entre Donbass, esa región que se quiere separar, no quiere vivir con el régimen de Kiev, que es eminentemente rusófobo. Entonces, aquí mira, hay que esperar, el jueves se reúnen. Yo no me iría tan precipitado que ya porque le habló Macron a los dos mandatarios, a
Biden y a Vladimir Putin, ya ipso facto, por lo menos se delimita la cuestión que tú estás manejando nuclear. Mira, una guerra nuclear la pierden todos, no va a quedar nadie en el planeta, eso es absurdo. Entonces, aquí lo que sí estamos viendo es una escalada, eso es real, peligrosa, y te doy el punto de vista de los chinos, hay que tomarlo en cuenta. Porque además China tiene excelentes relaciones con Ucrania. Tú sabes, Ucrania tiene una de las regiones que se llama su Tierra Negra, es una de las regiones más fértiles del planeta, y tiene embajada incluso en Kiev, y le compran muchos de sus alimentos. Imagínate, es que alimentar a 1.400 millones de chinos. Entonces ellos dicen que una guerra, obviamente traen su problema ahora con Estados Unidos, por todo lo de Taiwán, y una guerra le va a convenir más a Estados Unidos para que se acaben los europeos y los rusos. Bueno, quizás sea un poco exagerado, pero ya no sabes, mira, cuando se desata una cuestión de estas en cadena, en secuencia, al final ya no sabes qué pasó. Hay que leer la guerra del Peloponeso de Tucídides del siglo V antes de Cristo, y se da uno cuenta cómo inicia con casi nada un suceso que luego te desencadena una guerra de varios años. Entonces, sin duda alguna, la llamada de Macron ha sido muy constructiva. La única premisa que existe para que se reúnan es que primero no haya tal invasión. Bueno, eso ya está sonando mucho a propaganda, yo lo digo abiertamente, porque no hay tal invasión. Están haciendo ejercicios militares, tanto en Bielorrusia, que son aliados de Rusia, y ayer sí aumentó el grado de ejercicios militares, porque ya fueron de índole nuclear. Por eso, ya viste que hasta Biden se reunió con su gabinete de seguridad nacional, y luego tenía una visita, ya se iba a ir a Delaware, y la canceló. Obviamente la... Oye, Alfredo, dame 3 minutos, Alfredo Jalife. Decíamos que la vía diplomática avanza la vía diplomática. Estarían decididos a apretar el botoncito nuclear. Decías, no, imposible. En otras palabras, decías, es más show. Lo estoy poniendo en mis palabras, Sí, es más un show mediático que otra cosa, y yo espero una solución diplomática. Oye, quisiera nada más agregar esto, quizá lo viste, estoy seguro, porque estás muy pendiente. La visita que hace el presidente ucraniano este fin de semana, creo que fue el sábado, a Múnich, allá en Alemania, para, entre otras cosas, platicar con la prensa internacional, y tiene una entrevista que le hace esta señora de CNN, Christiane Amanpour, y bueno, yo noté, sin ser experto obviamente, a un presidente ucraniano muy sereno, hasta de buen humor, y decía, bueno, pues mire, yo estoy aquí, estoy listo, los ucranianos siempre vamos a defender nuestro territorio, desayuné en Kiev, vengo a Múnich y me regreso a cenar a mi país. En fin, ¿cómo interpretas esa actitud del presidente ucraniano que seguramente también viste a través de la televisión? Mira, Zelensky, que es un comediante de profesión, no es broma, lo digo literalmente, lo ha dicho ya varias veces, que Estados Unidos está exagerando el pánico, que no hay tal, que él no ve. Los mandos de defensa de Ucrania no ven tal invasión. Eso forma parte de la guerra de propaganda que está realizando muy bien, pues es muy poderosa su maquinaria de propaganda, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña. Pero mira, aquí el problema ya no es Ucrania, yo creo que ahí es la equivocación del enfoque. El problema ya es Europa, sería una guerra de Rusia contra Europa, que quizás jale al mismo Estados Unidos, es decir, ya si te vas a escenarios dramáticos, no sabemos ahorita cuántos submarinos rusos estén rondando en el Atlántico y en el Pacífico, que tienen capacidad nuclear. Es decir, eso no es un juego. Hoy Rusia tiene armas hipersónicas, yo sé que esto el gran público pues no sigue esas consideraciones de
nucleares, es la primera potencia de armas hipersónicas, ya olvídate nada más de lo nuclear, tienen una velocidad 5 veces más que la velocidad del sonido, que no las tiene Estados Unidos, no puede hacer nada frente a ellos. Lo ha aceptado el mismo STRATCOM, el comando estratégico, y la segunda viene siendo China. Ya China hasta dejó a Estados Unidos atrás en las armas hipersónicas. Lo puede googlear cualquiera que esté escuchando. Bueno, yo no soy en ese plan de dramatizar. Entonces, mira, Der Spiegel, antier, obviamente que hay salidas diplomáticas, y la salida mejor diplomática, ahorita te la voy a decir en 2 minutos. El Der Spiegel, revista alemana, lo acaba de decir, el problema es la OTAN, que quiere expandirse. Bueno, ¿para qué diantres se quiere expandir la OTAN? A las fronteras de Rusia. Incluso Vladimir Putin lo ha dicho, a ver si en Estados Unidos aceptan, porque aquí hay una mezcla de la crisis de los misiles con Cuba en 1962, pero en reversa, y a ver si aceptan que yo coloque de nueva cuenta misiles en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y hasta habló, hasta en México. Bueno, yo creo que estaba bromeando, porque aquí no vamos a aceptar misiles nucleares, además en México. No, pero así lo dijo, Estados Unidos se podría haber amenazado si desde México, la frontera con México, claro, pues también hay un despliegue. No, así lo dijo en una conferencia de prensa allá en Moscú. No van a aceptar, pues, a Rusia, además el origen de Rusia fue Kiev, la Rus Kiev, así se llama. Es un asunto existencial entre ellos. Yo creo que, y por eso el artículo que acaba de publicar Der Spiegel, donde demuestra que Rusia, cuando se cae el muro de Berlín y vienen los acuerdos de Reagan con Gorbachev, aceptó la OTAN, aceptó Estados Unidos, aceptó Gran Bretaña, aceptó Alemania y aceptó Francia, aceptaron todos, de que no se iba a desplegar más la OTAN, sobre todo a Ucrania y a Georgia. Bueno, ya no se diga a Polonia y a los países bálticos. Hoy de facto hay soldados estadounidenses en Ucrania. Pero mira, este no es el quid. En Rusia, por ejemplo, porque hay que oír también el otro canto de las sirenas, se está manejando el síndrome Mónica Lewinsky. ¿Sí te acuerdas cuál es, no? Cuando, no es broma, ya lo manejan como tal. Cuando Clinton tuvo su problema interno con su becaria, interna también, y se va a una guerra en Yugoslavia. Hoy, ¿qué está sucediendo? Eso también no hay que perderlo de vista. Desde el punto de vista doméstico, Biden y Kamala Harris están muy mal, no están siendo aceptados en Estados Unidos a nivel de popularidad por la hiperinflación y luego toda la cuestión migratoria. Es más, hoy la proyección es de que regresa los republicanos en las elecciones intermedias de noviembre. Entonces, necesita algo Biden para recuperar su popularidad perdida. Lo mismo está pasando con Boris Johnson. Boris Johnson tiene el problema del Partygate, que seguramente ha seguido. Justin Trudeau tiene tremendos líos con los truckers, con los camioneros, que tuvo que aplicar la enmienda de emergencia que no se había dado desde la guerra. Y luego tienes a Australia Malcolm, que forma parte del AUKUS contra China, entonces se está cayendo. Entonces, también no hay que perder de vista la cuestión interna. Esa es mi muy humilde hipótesis y mi lectura, que toda esta gran propaganda es para demostrar ante la opinión pública de la anglósfera, de los 4 países que te cité, en que sí son fuertes y sí pudieron detener la invasión de Rusia, etcétera. A ver, ¿por qué Rusia desmiente a cada rato que no hay tal invasión? Esa también hay que hacerse la pregunta. Bueno, mira, no, esa no es el problema. Yo creo que sí hay que delimitar. Hoy sí hay problemas en la región del Donbass, que es una región muy prorrusa, que no les cae bien obviamente un gobierno que sea antirruso desde Kiev. Eso es muy normal en cualquier país. Pero el problema ahí no radica, es de que sí se puede expandir, sin duda alguna, a toda Europa, y ya no sabemos si será una guerra termonuclear entre Estados Unidos y Rusia, que sería el fin del mundo. Entonces, ahí es donde entra México. Bueno, primero que nada vamos a aportar la solución mexicana, con todo el respeto, no la chilena, ni la de otros. Nosotros tenemos el Premio Nobel de la Paz, un Alfonso García Robles, que yo tuve mucho el gusto de conocer,
y manifestó el Tratado de Tlatelolco, es decir, la zona libre de armas nucleares. Esa debe ser la posición de México. Es decir, nosotros estamos por la solución pacífica, diplomática. Ahora, ¿cuál puede ser? ¿Cuál se ve? Pues está precisamente los acuerdos de Minsk. ¿Te acuerdas? Los hace Alemania, Francia, con Bielorrusia, por eso es la capital de Bielorrusia, Minsk, con Rusia. Tiene un defecto. Están rebasadas Alemania y Francia. Mira, te lo dice alguien que es francófilo y francófono a morir, y eurófilo, eurocéntrico, todo lo que quieras, pero aquí no son sentimientos, estamos hablando de realidades. Vladimir Putin y este zar del siglo XXI dicen lo que quiere es, obviamente imposible que suceda, pues regresarle a Rusia lo que antes eran territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, en fin, hay tantas cosas que se dicen, pero mi querido Alfredo, se limitarían, dices tú, prácticamente imposible una invasión, y está el tema nuclear. ¿Se limitarían a las armas convencionales? ¿Tú le apuestas, en otras palabras, te pregunto para ir concluyendo, que esta vía diplomática sí avanza con la muy probable reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin a la que convoca el presidente francés y que seguramente se estaría celebrando este fin de semana en algún lugar de Alemania o de Francia? Mira, primero que nada yo creo que hay que delimitar el teatro de batalla. Hoy sí se calentó el frente de Donbass, eso hay que tenerlo muy claro. Ahora está delimitado ahí, tan es así que gran parte de los habitantes de Luhansk y Donetsk han emigrado a Rusia. Eso es importante, eso no sale en la prensa occidental. Por eso yo mi primer, diría, exhorto, lean a los tres grandes, a los británicos con la prensa anglosajona, está bien, hay que leerla, yo la leo diario. A los rusos hay que leerlos, son parte del conflicto, y a los chinos, porque si no va a caer uno en vulgar guerra de propaganda, y te lo digo abiertamente, lo peor es tomar partido, Oscar Mario, porque no tiene sentido tomar partido, es decir, aquí no conviene que gane uno porque no va a ganar nadie. Entonces ahora tenemos salidas interesantes. El segundo frente que pudiera ser es una guerra europea, no va a ser una guerra contra Ucrania. Ucrania no es nada frente a Rusia, va a ser el famoso artículo de defensa mutua que tiene la OTAN, pero además Ucrania no está en la OTAN todavía. ¿Qué pretexto van a tener para defender a Ucrania? Además lo han dicho, no hay manera de defenderla. Aquí van a tener sanciones catastróficas, así les ha llamado Biden y también Kamala Harris antier en la conferencia de seguridad de Múnich. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues no tienen más que la guerra sería a nivel contra la OTAN, es decir, estás hablando contra Estados Unidos, contra Canadá, que forma parte de la OTAN, y contra Europa. Esa es la realidad. Es decir, aquí no va a entrar un paisito, otro paisote, aquí nos vamos a ir a ese nivel. Por eso hay que delimitar bien los frentes. Ahora, la salida diplomática, el jueves se van a reunir el canciller Lavrov ruso y Blinken. Esa reunión es del secretario de Estado de Estados Unidos. Esa reunión es importante porque va a suavizar o al revés, va a identificar el problema. Entonces, a mi juicio, estaríamos en esta secuencia de los teatros de batalla. Primero la zona de Donbass, luego, pues ya no sabemos si es toda Europa o toda la OTAN, le hace Estados Unidos. Y que no se nos olvide que nuestro país es frontera con Estados Unidos. Eso también hay que tomar, no hay que olvidarse de ello. Entonces, dicho esto, la salida hoy que se está viendo, y hay que felicitarlos tanto al canciller alemán como al presidente francés Macron por esta labor tan intensa, porque ellos obviamente serían los primeros afectados. Y ya no sería la cuestión económica, tú lo has visto, sin disparar una bala o ver cuánto está el precio del petróleo, Rusia ha ganado $65 mil millones. Eso nadie lo está diciendo. A Estados Unidos le está afectando. Hoy no sé, seguramente las bolsas, anoche estaba viendo los futuros para hoy y se estaba cayendo. Entonces,
le va a afectar también a Estados Unidos. Incluso Kamala Harris dice, sí vamos a tener costos, pero menores. Ahí luego me explicas qué significa costos menores. Entonces, la salida que hoy está en la mesa es muy viable. ¿Cuáles tiene un problema? También hay que decirlo, acuérdense, yo soy crítico. El formato Normandía, que es que asisten Francia, que es potencia nuclear, Alemania, y como se dio la reunión en la capital de Bielorrusia, pues también es parte convocante, que es la de Minsk, por eso se le llaman los acuerdos de Minsk, y Rusia. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que Ucrania no ha respetado, hay que decirlo abiertamente, no ha respetado los acuerdos de Minsk. Entonces, que por eso Rusia también está presionando, eso es obvio, ¿no? Entonces, tiene un defecto leve, hay que incorporar a Estados Unidos. Incluso cuando se ha reunido Putin con Macron, dice, bueno, sí, traes ideas, me dices, haces, pero pues tú eres, bueno, no se lo digo así, pero voy a estar interpretando como tú lo haces, muy simpáticamente, en que le dice, bueno, pero tú no eres libre, tú dependes de Estados Unidos. Pues yo trato con Estados Unidos, que es la potencia nuclear de tú a tú. Entonces, yo creo que esa parte... Bien, entonces, Alfredo, para ir resumiendo, desde tu perspectiva, y qué bueno que así lo estés diciendo, porque es la pregunta, ¿no? Oye, bueno, ¿cómo se libraría esta guerra entre dos potencias nucleares? Me refiero a Rusia y Estados Unidos, que dicen es el comandante en jefe de la OTAN, ¿no? Lo que tú quieras. Bueno, pero ahí están sus aliados de cada uno de los dos. Prácticamente imposible por el arsenal nuclear de estas dos naciones y de otras como el Reino Unido, ya lo decías tú, como Francia, como China, etcétera. Bueno, entonces, si nos vamos al termómetro del optimismo o pesimismo, del 1 al 10, posibilidades de que Rusia invada Ucrania, mi querido Alfredo. No, esa es propaganda de preguerra. Por eso, ¿qué le das del 1 al 10? Posibilidades. Del 1 al 10, ¿qué le das? 0. 0, mira, qué interesante. Oye, y entonces, ¿por qué Biden dice, tenemos toda la información de inteligencia de que tarde o temprano están a punto de invadir Ucrania? Es el síndrome Mónica Lewinsky, walk the dog. ¿Se acuerdas de la palabra walk the dog, no? Que se usó en la época de Clinton. Sí. Necesita Estados Unidos un foco intenso para desviar la atención de su baja popularidad, ¿no? Tanto de él como de Kamala Harris, con miras a las intermedias. Sí, obviamente yo no, lo vamos a leer en 40 años cuando ya no viva, ¿no? Ahí van a salir los archivos desclasificados, pero lo estoy planteando como hipótesis. El síndrome Mónica Lewinsky sería, hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, Alfredo, interesante. Pero el problema ya no es ese, Oscar Mario. Ya tenemos un minutito. La vía diplomática al parecer avanza. Un poco más porque Rusia está exigiendo seguridad, es decir, no quiere armas. Pero si se llega a ese acuerdo, Ucrania no te adhieres a la OTAN, ya dejas de hacer tus esfuerzos para lograrlo. Rusia, me quedo tranquilo, se acabó el conflicto. Se acepta la soberanía, integralidad territorial de Ucrania. Prácticamente descartas una invasión de Rusia a Ucrania. Alfredo, tenemos 10 segundos. No, mira, eso ya te lo comenté. Pero más que nada es... Tenemos 10 segundos, Alfredo, 10 segundos. Haga una neutralización de Ucrania, que no sea asiento de armas nucleares que estén a 4 minutos de Rusia. No lo va a aceptar Rusia, porque ya sería la guerra, ya la estás declarando. En el momento que tú metas a Ucrania a la OTAN, es una declaración de guerra.